Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más River, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, frente a Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental, correspondiente a la jornada número 13 de la zona B de este torneo Apertura 2025. Un duelo que es importantísimo para el elenco de Núñez porque necesita sumar de a 3 después de 3 igualdades consecutivas en este certamen, y además porque ya es hora de que empiece a haber una mejoría futbolística. En el partido de Copa contra Barcelona quizás se mejoró un poco en lo que respecta a la concepción del juego y a la generación de jugadas, pero no se pudo ganar. En esta ocasión, y esta vez sí, con más de 85.000 personas alentando, River deberá dar una muestra de carácter y de fútbol para llevarse los 3 puntos ante un rival que no viene para nada bien. Vamos a estar hablando de las claves del partido, de lo que planea hacer Gallardo en ofensiva, del probable 11, claro está, que estaría parando el entrenador, de lamentablemente los dos ausentes, los dos futbolistas que no se han podido recuperar de sus respectivas lesiones y no van a estar disponibles en este partido, y después nos vamos a centrar en algunas cosas que no tienen que ver con lo futbolístico puntualmente. El nuevo sponsor de River, que en la primera semana de mayo aparecería en el pecho de la camiseta, de la venta inesperada que realizó el equipo de Núñez durante esta última semana y dos posibles refuerzos para mitad de año. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación, el 11 inicial que estaría parando el entrenador de cara a este partido. La realidad es que no habría muchas modificaciones, puede haber alguna incógnita en la mitad de la cancha teniendo el bajo rendimiento, por ejemplo, de Maxi Meza, pero después en relación al resto de los futbolistas, el muñeco seguiría poniendo exactamente a los mismos que le ganaron al Barcelona, y también es similar al conjunto que debutó en la Copa Libertadores contra Universitario en Perú en la última victoria de River hasta este momento, teniendo en cuenta que los últimos dos duelos los empató frente a Sarmiento y frente al conjunto ecuatoriano. Yendo nombre por nombre, ¿cuál sería la alineación inicial que estaría parando el entrenador? Franco Armani sería el arquero y capitán del equipo. La línea de 4 defensores estaría conformada por Gonzalo Montiel en el lateral por la derecha, pareja de centrales Lucas Martínez Cuarta junto con Paulo Díaz, lateral izquierdo Marcos Acuña, en el mediocampo Enzo Pérez formará tándem de volante central junto con Kevin Castaño, primera vez que Castaño será titular en un Monumental con público, porque si bien estuvo desde el arranque en los últimos 3 partidos, 2 fueron en condición de visitante y el restante el pasado martes fue sin la presencia de hinchas del más grande por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa. Más adelantados, los mediocampistas ofensivos serían Maxi Meza y Franco Mastantuono, y la pareja de atacantes sería Sebastián Driussi junto con Facundo Colidio. ¿Cuál podría ser alguna incógnita? La salida de Meza para el ingreso de Rodrigo Aliendro. De esta manera, River se pararía como jugó aquella vez ante Rosario Central, la última vez de hecho que el público estuvo presente en un encuentro del conjunto de Núñez en el Monumental. Si bien es cierto que en aquella ocasión no jugó Castaño y el que estaba como titular en la mitad de la cancha era Galopo, podría River armar un 11 similar al de ese encuentro en lo que respecta al parado inicial del equipo, es decir, los 4 defensores, un volante central como Enzo Pérez, los 2 mediocampistas internos como Aliendro y Castaño, y suelto Mastantuono por delante detrás de la pareja de delanteros. No creo igual que haga esto teniendo en cuenta que una cosa es tenerlo a Aliendro y otra cosa es tenerlo a Galopo. Ya voy a estar hablando del ex Banfield porque es uno de los dos jugadores que lamentablemente no se ha podido recuperar de su respectiva lesión y todavía no estará disponible para el DT. Así que por lo menos para lo que será este encuentro en cuestión, y más allá del flojo rendimiento que ha tenido el último martes ante Barcelona y que no está pudiendo tener un nivel óptimo, creo que Meza seguirá jugando como titular. Otra alternativa podría ser poner a Borja como titular, pero me parece que si verdaderamente el muñeco cree que la dupla ofensiva debería estar conformada por Colidio y Driussi, debe darle bastantes partidos. Hasta este momento no han jugado muchos encuentros desde el arranque, de hecho los únicos 3 en los que han compartido titularidad han sido aquel encuentro ante Independiente que River ganó 2-0 y los 2 partidos por Copa Libertadores, así que me imagino que la dupla de atacantes seguirá siendo la misma.
Y ni el Piti Martínez ni Juliano Galopo podrán estar disponibles para el entrenador en este encuentro. Lamentablemente, ninguno de los dos mediocampistas llegó a recuperarse de su respectiva lesión, por lo que Gallardo recién podría contar, hipotéticamente si es que se recuperan, de cara a lo que será el duelo del próximo viernes ante Gimnasia de La Plata en el Bosque, aunque creo que tampoco los van a apurar demasiado teniendo en cuenta que los dos duelos posteriores a ese duelo frente al equipo platense serán la visita a Quito para verse las caras con Independiente del Valle y posteriormente el superclásico contra Boca en el Estadio Monumental. Por lo pronto, y hablando un poco de qué es lo que le sucede a cada uno de los futbolistas, lo del Piti Martínez tiene un poco más de lógica porque recién ayer se terminaron de cumplir 2 semanas de recuperación de lo que fue su distensión y si bien está mejor, si bien ha intensificado los entrenamientos, el cuerpo médico todavía no ha visto óptimo darle el alta como para que pueda estar a disposición en los siguientes encuentros. Así que recién cuando el plantel regrese a entrenarse luego del partido de hoy ante Talleres, es decir, lunes o martes, ahí recién podríamos esperar el alta médica definitiva para un futbolista que este año ha tenido bastantes inconvenientes físicos y sabíamos que al Piti Martínez le podía llegar a suceder eso porque es un jugador que lamentablemente nunca se ha podido poner al 100% y seguramente nunca lo hará en lo que resta de su carrera. Al principio de este año, en el último día de pretemporada, sufrió un desgarro, lo que lo mantuvo afuera de las canchas de los primeros 3 partidos de este torneo Apertura. Después regresó, fue titular contra Lanús y San Martín de San Juan, después fue al banco de suplentes, que es de donde más ha rendido desde que se recuperó de la rotura de ligamentos a finales del año pasado, pero luego, después de haber jugado contra Ciudad Bolívar por Copa Argentina, sufrió esta distensión muscular. Y en el caso de Galopo, había tenido un desgarro luego de la victoria de River sobre Lanús por la 6ª fecha del torneo Apertura, regresó después de 4 semanas, jugó 45 minutos en aquel partido ante Rosario Central en el Monumental, la última vez de hecho que el público de River vio un encuentro del elenco de Núñez en condición de local y se le terminó abriendo la cicatriz del desgarro. Si bien es verdad que esta clase de lesión no debería demandarle nuevamente 4 semanas como el desgarro en primera instancia, es muy probable que tampoco pueda estar frente a Gimnasia y que su recuperación apunte definitivamente a poder viajar a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle. Sebastián Driussi y Facundo Colidio sería ya la dupla de delanteros titulares que tiene pensada Marcelo Gallardo de acá hasta mitad de año. Por lo menos si ninguno de los dos tiene inconvenientes físicos, algo que lamentablemente ya ha sucedido con los dos futbolistas en el correr de este semestre, porque ambos han sufrido sus respectivos desgarros, si bien es verdad que se recuperaron justo a tiempo para lo que fue el debut de River en Copa Libertadores, donde quizás se vio en aquel primer tiempo contra Universitario en Perú la mejor versión de ambos como dupla. También es cierto que esto viene acorde al mal nivel que ha mostrado en general Miguel Ángel Borja a lo largo de este 2025, o por lo menos al no ser esa clase de delantero que le gusta al muñeco a la hora de formar una dupla ofensiva. Si el cafetero no respondía con goles y era muy difícil que pudiera sostenerse en la titularidad. En cambio, Colidio y Driussi, por lo menos en lo que respecta a la percepción del cuerpo técnico, pueden llegar a otorgarle otras cosas al equipo más allá de si convierten o no, porque tampoco es que estén marcando una gran cantidad de tantos. De hecho, Colidio lleva tan solo 3 goles en lo que va de este 2025, los marcó 2 frente a Independiente y 1 frente a Atlético Tucumán, mientras que Driussi lamentablemente no ha podido marcar desde su vuelta a River y ya es como un poco urgente que pueda sacarse esa espina de convertir tantos, porque el otro día ante Barcelona tuvo la posibilidad desde los 12 pasos y lamentablemente terminó malogrando un penal cuando recién empezaba el partido. Es cierto que todos vemos que es un jugador que tiene muy buenos movimientos y creo yo que puede adaptarse a muchas circunstancias dentro de un mismo partido, por eso creo que Driussi va a seguir siendo titular más allá de si convierte o no tantos, pero no deja de ser delantero y los atacantes necesitan marcar goles para poder subir su confianza y lamentablemente hasta ahora no ha podido marcar en la portería rival. Aún así, teniendo en cuenta, como mencioné recién, el nivel de Borja, que Subiabre es un jugador muy joven y las veces que le ha tocado ingresar desde el banco lo ha hecho mejor que siendo titular, y que lo de Gonzalo Tapia ha sido pobrísimo, más allá de que tampoco ha tenido muchas posibilidades porque fue titular en 3 circunstancias, todo daría como para que hasta mitad de año, que se podrá ir recién traer un delantero más, Colidio y Driussi sea la pareja de atacantes de River, siempre y cuando no haya ningún problema físico, y viendo que River tendrá siempre a partir de ahora al menos 4 días de descanso entre cada uno de los partidos, creo yo que
que jugarán como titulares tanto en Quito contra Independiente del Valle y también el Superclásico ante Boca. Y falta cada vez menos para que se oficialice a Betano como el nuevo main sponsor de la camiseta de River. El contrato del más grande con la marca de apuestas española, Codere, que es quien hasta este momento aparece en el pecho de la casaca del millonario, culmina a principios del mes de mayo y la idea es que en el primer partido que River juegue en el quinto mes de este 2025, que será el cotejo ante Vélez en el Monumental por la última jornada de la zona B del torneo Apertura, ya Betano aparezca en el pecho de la camiseta. Por si alguno no lo sabe, Betano también es una casa de juegos de apuestas de origen griego fundada en el año 2019 y que ya ha incursionado de manera más que importante en el mundo del fútbol. Por ejemplo, es sponsor de la Liga Profesional del fútbol argentino, es sponsor del Brasileirao y de la Copa de Brasil, sponsor de la UEFA Europa League y entre otros equipos a los que patrocina aparecen el Aston Villa de Inglaterra, el Benfica y el Porto en Portugal, Atlético Mineiro en Brasil, Barcelona de Ecuador, equipos verdaderamente muy importantes y ahora River se sumará a la lista. Además, en lo que respecta al tema económico, este será el contrato más importante a nivel patrocinio de cualquier equipo del fútbol argentino y prácticamente que se duplicarán las cifras que tenía anteriormente River en el anterior contrato con Codere. La casa de apuestas española le pagaba a River $3,5 millones por año masiva, mientras que con Betano River había arreglado una cifra aproximada de 6 millones de la moneda estadounidense y el vínculo será por 2 temporadas hasta mediados del 2027. Hay que tener en cuenta que hubo muchísimas ofertas de otros patrocinios para aparecer en el pecho del manto sagrado, teniendo en cuenta que más allá de la importancia de River, por el simple hecho de ser uno de los equipos más importantes del mundo, iban a aparecer propuestas interesantes, pero que el más grande juegue el Supermundial de Clubes a mitad de año en los Estados Unidos, aumentó la demanda en cuanto a cantidad de propuestas, teniendo en cuenta que va a ser un certamen que va a estar viendo absolutamente todo el planeta y que es muy probable que el millonario juegue contra equipos verdaderamente importantes a nivel mundial. Por eso mismo hubo más ofertas de las que se esperaban y River, en lo que respecta al departamento de marketing en conjunto con la dirigencia, terminaron tomando la decisión de que Betano sea el sponsor principal a partir del mes de mayo. Y se acaba de confirmar una venta, no sé si decir inesperada, pero por lo pronto que a River le entrará un dinero que quizás no tenía pensado recibir en el corto plazo. Agustín Palavecino se fue a préstamo al Necaxa de México a mediados del año pasado y se terminó de confirmar que el elenco norteamericano le abonará a River poco más de $2 millones para ya comprar la totalidad de la ficha del ex mediocampista del más grande, que en River, recordemos, tuvo un paso que fue por mucho de mayor a menor. En el 2021, cuando llegó, verdaderamente tuvo un muy buen año, porque fue uno de los futbolistas clave para que el Millonario se coronara campeón de la Liga Profesional en el segundo semestre del 2021. Además, por ejemplo, su primer gol con el manto sagrado se lo hizo nada más y nada menos que a Boca. ¿Cuántos jugadores pueden decir que su primer gol con la casaca de River se lo convirtieron al eterno rival en un superclásico? Seguramente muy pero muy pocos, y Palavecino ha sido uno de ellos. Después, en el 2022, si bien siguió siendo titular, su nivel fue un tanto irregular, no era ni de cerca de los peores del equipo, pero ya no hacía la diferencia como la había hecho durante el 2021. Y a partir del 2023 su rendimiento fue en total declive. Un jugador que cada vez que ingresaba desde el banco de suplentes, porque no era titular, no podía hacer ni una mínima diferencia, inclusive a veces hacía que el equipo jugase peor. A pesar de todo esto, no sé si decir si su paso por River terminó siendo positivo o negativo, pero teniendo en cuenta lo que River había invertido por él en su momento, que había sido alrededor de $3,5 millones, se terminarán recuperando más de 2 millones, que era algo impensado, sobre todo cuando se fue, porque en el momento en el cual partió hacia el Necaxa de México, nadie se imaginaba que se podía transferir en una suma. Por eso mismo, en ese entonces River lo terminó largando a préstamo, porque si no lo hubieran vendido de manera definitiva, pero la realidad es que tuvo que demostrar en primera instancia en el equipo mexicano para que lo terminaran comprando ahora sí de manera
definitiva al 100%. Y desde el lado de River recibirán este dinero obviamente con muchas ansias, porque servirá para reforzar el plantel en el próximo mercado de pases sin necesidad de manera apresurada de vender a algunos de los jugadores que hoy forman parte de la actual plantilla del equipo dirigido por Gallardo. Y vamos ahora a hablar de dos posibles refuerzos. Cuando digo posibles no significa que vayan a ser sí o sí incorporaciones del más grande en el siguiente mercado. Pero la realidad es que puede llegar a haber negociaciones por ellos, teniendo en cuenta algunas situaciones que se dieron en pasado periodo de transferencias o algunas declaraciones del círculo interno de cada uno de los jugadores. Empezamos con este joven futbolista que es Alex Wojcicki, que muchos no lo deben conocer, se deben estar preguntando quién es. Es un jugador que formó parte de la selección argentina sub-20 en el último campeonato sudamericano disputado en Venezuela, que tiene 19 años y que se sabe públicamente que River fue a buscarlo, que hubo una diferencia económica con el Mallorca de España, que es el dueño de su pase, y por ese motivo no terminó convirtiéndose en fichaje del elenco de Núñez en este último receso del mes de enero. River tenía que poner 1 millón de euros para quedárselo y el ofrecimiento del más grande rondaba los 450.000 de la moneda europea. Y uno acá se puede cuestionar si verdaderamente Gallardo lo quería. ¿No valía la pena que la dirigencia pusiera ese $500.000 extra como para quedárselo ya de manera total? ¿Qué es lo que sucedió? En ese entonces River estaba negociando por Kevin Castaño y la diferencia que había con el Krasnodar de Rusia era aproximadamente de 500.000 euros, 1 millón, y por eso mismo no querían poner ese dinero en incorporar a otro jugador por miedo a que se cayera la negociación por el colombiano, que obviamente tenía un monto muchísimo más grande. Recordemos que River terminó abonando cerca de $13 millones para adquirir a Castaño. Y la otra razón es porque el contrato de Wojcicki con el Mallorca termina ahora, el próximo 30 de junio. Y desde la dirigencia de River no veían óptimo poner una enorme cantidad de dinero por un futbolista que dentro de un par de meses puede entrar libre con el pase en su poder. De hecho, ya prácticamente está descartada su renovación con el equipo español y lo único que queda en este momento es saber si él quiere seguir en el fútbol europeo o si tiene intenciones de venir a Sudamérica para jugar en River. En su momento el muñeco lo quería como reemplazo de Echeverri, teniendo en cuenta que no solamente en River podría ser el jugador que sustituyera al Diablito, que se fue a finales del año pasado al Manchester City, sino que en la propia selección argentina sub-20 es el suplente de Echeverri, por lo que hubiera sido un jugador más que interesante para ver en ese lugar de la cancha. Veremos si a mitad de año se puede reflotar una hipotética negociación, sabiendo que si él desea venir a jugar a River y Gallardo lo quiere, puede venir libre con el pase en su poder. Y por último, quiero hacer un inciso hablando de Nicolás de la Cruz. Uno se puede preguntar por qué River ya lo fue a buscar en el mercado de enero y no hubo ninguna posibilidad porque el propio jugador quería seguir al menos un año más en el Flamengo. ¿Cuál sería ahora la chance de que pudiera venir a mitad de año? Por lo pronto se tienen que dar algunas cuestiones medio complicadas. Primero de todo, que Flamengo no pase a los octavos de final de la Libertadores. Algo que es posible y hoy está sucediendo porque Flamengo está tercero en su grupo. Los equipos que estarían pasando a la siguiente instancia del certamen más importante de Sudamérica son Liga de Quito y Central Córdoba, equipo argentino que derrotó al Mengao durante la última semana. De la Cruz convirtió justamente el tanto de Flamengo de tiro libre. Y después que obviamente el futbolista haya cambiado de opinión y quiera volver. Tengo entendido que hubo una charla con Marcelo Gallardo hace no mucho para saber en qué condiciones podría darse su retorno. No hay que dejar de lado que Flamengo en su momento le pagó a River $8 millones, en realidad eran 16, pero al millonario le correspondió la mitad de la ficha porque tenía el 50% del pase. Y por eso uno tiene que suponer que en caso de que River vaya en búsqueda de la Cruz, y va a tener que poner una suma de dinero e invertir bastante. Es cierto que hoy River no tiene un futbolista de la categoría de la Cruz en la plantilla. No hay un jugador, podría asimilarse un poco a Castaño, pero creo que le falta gol. De la Cruz es un jugador que puede ayudar en el equilibrio defensivo y a su vez también aparecer por sorpresa en el área, además de tener buen remate de media distancia. Castaño cumple con estas características, pero
tiene menos gol que De la Cruz, además de que el uruguayo ya ha pasado por su periodo de adaptación en River y ha terminado rindiendo de muy buena manera, por algo se fue transferido en una suma más que interesante. Sin embargo, la razón por la cual surge el nombre del futbolista charrúa en este momento es porque su familia, su esposa más precisamente, mencionó que van a regresar a River en algún momento. No dijo cuándo. Yo creo que la mejor forma de volver es hacerlo mientras estás óptimo física y futbolísticamente hablando. Y hoy De la Cruz se encuentra de esa manera, más allá de que por ahora, en este poco más de un año que ha estado en el Flamengo, quizás no ha tenido el mejor de los rendimientos, ha atravesado muchas lesiones y algunos problemas musculares que no le han permitido rendir al máximo. Recién en este arranque del 2025 se está volviendo a ver ese jugador que en su momento en River la rompió absolutamente toda. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que el punto crucial en este momento tiene que ver con el partido que River va a estar jugando frente a Talleres en el Estadio Monumental. Es muy necesario volver al triunfo en el ámbito doméstico para cortar esa racha de 3 empates consecutivos. El muñeco ya tendría decidido el 11 inicial, no habría cambios en lo que respecta al equipo que derrotó a Barcelona, sin el Piti Martínez y sin Galopo, que son los dos que todavía se mantienen lesionados, y con Colí y Driussi como pareja de atacantes. Betano aparecerá en el pecho de la camiseta a partir del primer partido de mayo a cambio de alrededor de $6 millones anuales. Palavecino fue transferido 100% al Necaxa de México. Recordemos que se encontraba a préstamo en el elenco norteamericano, pero ya se ha arreglado su traspaso de manera definitiva, mientras que Alex Wojski, juvenil de la selección argentina sub-20, fue buscado por el conjunto de Núñez en el último mercado y no pudo venir por una mínima diferencia económica que podría arreglarse de cara al siguiente periodo de transferencias, porque podría llegar a River libre con el pase en su poder, y desde el lado de la Cruz mencionaron que en algún momento van a regresar a River. Veremos si a mitad de año se puede dar esa situación, siempre y cuando Flamengo quede afuera de la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.